cursando, cuál es la modalidad de cursado, cómo deben rendir y demás. Entonces, teniendo presente que seguramente casi el 80% o más de los estudiantes son de la carrera de Ingeniería en Sistemas, les cuento que, bueno, probabilidad estadística la vamos a trabajar en este curso en particular, en el 2K3, estamos los días martes conmigo, yo soy la ingeniera Cecilia Savi, que les va a dar la parte, digamos, conceptual o teórica de la materia. Y después tienen con la ingeniera Struck, si mal no recuerdo, el 2K3, cuando tienen, el viernes. Los viernes tienen con la ingeniera Struck lo que sería la parte práctica, ¿sí? Todo lo que tienen que ver con las actividades y procedimientos en relación a justamente la parte práctica, las aplicaciones de todos los conceptos que nosotros vamos a ver los días martes. Por lo tanto, ustedes saben que, o no saben, se los cuento, que esta forma de trabajar que tiene la UTN, una parte práctica, una parte teórica, ¿sí? Si bien no es tan taxativo, no es tan estricto, ¿sí? Cuando yo les haga las explicaciones de los conceptos más significativos, también va a estar aunado a una serie de explicaciones prácticas. ¿Para qué? Para que vayan viendo cómo es que ese concepto se traduce en un procedimiento. Y por supuesto la ingeniera Ana Struck va a complementar toda la ejercitación y también va a hacer uso fuerte de un software que propone la cátedra para el trabajo del procesamiento de datos y cálculos y demás, que es el InfoStat. Entonces van a complementar todo eso con la parte práctica. Por eso les digo, si bien está como bastante dividida en años esto de la teoría y la práctica, nosotros hacemos así como una especie de combinación de conceptos teóricos prácticos en cada uno de los espacios estos que le estamos proponiendo. Los docentes de la cátedra, todos tienen más de 20 y pico de años en la cátedra, o sea que todos están preparados para desenvolverse en los dos campos de acción, ¿no? En conceptos teóricos y en conceptos prácticos, con toda la solvencia que ya los años les ha dado. Así que no tengan dudas de hacer consultas en relación a cualquiera de los dos campos. Bien, ¿qué otra cosa vamos a hacer antes de empezar la clase de hoy? En primera instancia les quiero primero pedir disculpas por el tema de la configuración de la plataforma. Está absolutamente afuera de nuestro alcance como cátedra. Nosotros teníamos todo listo y preparado en tiempo y forma, y bueno, ahí parece que las configuraciones o los requerimientos, las solicitudes no han sido no han estado viabilizados a tiempo. Entonces lo que nosotros normalmente el primer día de clase ya empezamos con la explicación de la automatriculación, la UB, los materiales que tienen colgados en la UB y en autogestión y demás, bueno, ha habido algunas modificaciones. Habrán visto que yo he estado mandando mensajes desde el domingo a la noche, porque han llegado muchos mails consultándome que ustedes no podían ingresar a la UB. Y ayer también, y ayer les mandé y les subí a la plataforma todo lo que tiene que ver con los materiales obligatorios para que tengan ya y puedan ir viendo esto de poder empezar a leer o tener el material necesario para empezar a trabajar con las profesoras de prácticos, ¿sí? Entonces anoche, si alguno no lo ha visto, está subido en autogestión 3 mensajes, creo que fueron 3, sí. Uno en donde le subí un archivo donde están todos los links del material práctico, otro del material teórico de la materia, y otro con la planificación, que vamos a hacer un pequeño análisis bastante rapidito, ahora al comienzo de la clase, para que si tienen alguna cuestión o duda o pregunta, me la hagan, y después hagan ustedes una lectura más lenta, comprensiva, y en próximas clases me pregunten lo que ustedes necesiten. Esto como una especie de camino alternativo, ¿sí? Hasta que realmente Centro de Cómputo nos dé todo lo que habíamos solicitado. Entonces estén atentos a cualquier otro mensaje que les ponga a la cátedra en general, en relación a cuándo vamos a empezar con el uso de la plataforma, ¿no? Por ahora tienen todo lo necesario, como les digo, para empezar a trabajar.
y estén atentos a la automatriculación o matriculación, porque no sé al final cuál va a ser la postura del centro de cómputo. Así que en primera instancia, disculpa por eso, pero nos excede a nosotros. Otra cosa que les quería recalcar, y que ustedes ven que yo les digo, les pongo un mensaje. La cátedra trabaja de manera unificada. Es decir, que todos los 8 cursos que se están dictando en este momento con más de 1000 alumnos, van a trabajar de idéntica manera, ¿sí? Existen 3 cursos más en contracuatrimestre, a partir de agosto en adelante, que también va a trabajar con las mismas condiciones que trabajamos en este cuatrimestre. Es decir, más allá de que somos profesores diferentes en cada aula, práctica y teórica, y que cada uno tiene su forma de dar la clase, utiliza los recursos con los que cuenta y demás, las decisiones que afectan al conjunto de los alumnos los tomamos en forma unificada. Somos una cátedra muy pequeña, somos 8 profesores nada más, entonces cada cosa que decidimos en su conjunto, yo las publico. Estoy cumpliendo el rol de coordinadora de cátedra en estos años, entonces se publica y se replica para todos los cursos con idénticas obligaciones e idénticos beneficios para todos, ¿sí? Es decir, ustedes quédense tranquilos que si algo impactó en un curso, seguramente va a impactar en el curso también. Cuando hablo de esto digo cambios de fecha, modificación de contenidos, o cualquier acontecimiento que sea justo para las 8 divisiones. Ahora bien, si ustedes tienen que comunicarse con su docente, o sea, no todos se dirijan a mí, porque por ahí dicen, mándale a la profe Sabi y ella te va. Sí, yo soy coordinadora de cátedra y manejo todo lo que acontece en la cátedra, pero cada alumno mande al profesor que le corresponde. Si tienen algún problema con Ana, ahí tienen en el instructivo el mail de Ana me informará. Si están en otro curso, con otro profesor y así. Y bueno, los profesores me informan y si tengo que tomar decisiones ya más masivas, bueno. Porque si no, empiezo a recibir mail de chicos de la noche, de la mañana, de la siesta, y al final cada docente tiene que hacerse responsable de su cátedra, curso. Ustedes tienen todos los mails en el instructivo, en la última hoja del instructivo, de todos los docentes, del curso en el que están los docentes, con los horarios en los que está el docente. ¿Sí? Cualquier cosa que tengan alguna duda, o ahora me quieran hacer alguna pregunta, no tengo ningún problema que habilite el micrófono, ¿no? Y me lo hagan, porque por ahí me distraigo con el tema del chat, entre que estoy admitiendo gente que sigue entrando y demás, así que cualquier consulta me la hace. Ahora les voy a explicar, como les digo, así muy, muy por encima, en qué consiste esta planificación, ¿sí? que la cátedra les ha puesto ya a disposición, que es, como yo digo, ese contrato en donde nosotros les decimos lo que solicitamos de ustedes, y ustedes saben bien a lo que las exigencias de la cátedra. Entonces, esa modalidad que, como ustedes habrán visto, yo les puse ahí provisoria. ¿Provisoria por qué? Porque pasa por el consejo directivo y el consejo aprueba. Una vez que está aprobada, no se puede modificar durante el semestre. En estos tiempos de pandemia hemos tenido algunas cuestiones de excepción, ¿sí? Pero ahora, bueno, estamos volviendo un poco a la normalidad, y eso es lo que siempre acontece. Se aprueba la planificación, y una vez aprobada se trabaja con ese instrumento durante todo el semestre. Con respecto a esto de que estamos en un tiempo de normalidad, bueno, ustedes saben que vamos a compartir la virtualidad por lo menos hasta el 1 de mayo, 1 de mayo que es feriado. A partir del 2 de mayo deberíamos estar cursando cada uno en un aula física, ¿sí? Que va a estar en la facultad. Me imagino que ustedes ya han andado por la facultad, ya conocen el ámbito de la universidad, y entonces vamos a tener destinada seguramente un aula, y ahí vamos a compartir también en estos 2 horarios, martes conmigo temprano y los viernes con Ana, vamos a compartir estos mismos encuentros, pero de formato presencial. Cuando llegue ese momento les haré las explicaciones respectivas a los protocolos, aforos, barbijo y demás. Ahora no tiene mucho sentido eso porque lo vamos a hacer a través de la virtualidad. Y otra cosa que ya me han preguntado en la clase que di ayer, que qué pasa con la asistencia, si yo tomo asistencia, si no tomo asistencia. O sea, como yo siempre les digo, yo hago registro de todos los que ingresan, porque acá están todos identificados con legajo y apellido, yo hago registro de eso,
no como una condición de que, si no ingresaron quedaron libres. No, la universidad no está tomando asistencia ni siquiera en la presencialidad, pero lo tomo como una especie de compromiso, ¿no? Si por ahí después hay quejas y me dicen, sí, porque usted no, sí, yo di la clase, acordate, vos parece que nunca asististe a esa finalidad. Yo soy pro, digamos, estudiante que quiere estar acá sentado porque es la carrera que ha elegido y porque quiere aprender los contenidos y ser un buen profesional con todas las capacidades que le ofrece cada una de las materias. Entonces, si están ahí es porque quieren estar, y si no quieren estar, no hay problema, no los vamos, yo por lo menos no los voy a obligar, ya somos adultos y estamos en la universidad. ¿Qué otra cosa que me han preguntado ayer antes de entrar a la modalidad? El tema de que hubo ahí un ruido, una cosa que no se entendió muy bien parece, dice, profe, si volvemos en mayo y el parcial es virtual o es presencial. Hay una reglamentación, hay una resolución, se dice correctamente, una resolución del Consejo Superior que dice claramente que los parciales, los finales y en algunas materias que se presentan trabajos y demás, sí o sí son, perdón, me distraigo porque me dicen que hay gente en espera, pero no tengo acá nadie en espera. Sí o sí son presenciales. Es decir, más allá de que nosotros estemos virtual o no virtual, tenemos que ir a rendir el parcial a la facultad. ¿Sí? Si estamos en periodo de virtualidad, lo mismo vamos a tener que ir a rendirlo en forma presencial. Y si no estamos en periodo de virtualidad, también. O sea, es independiente a este primer cursado de este tiempo de virtualidad. Por resolución, los parciales, exámenes finales, como les digo, y algunos trabajos sí o sí son presenciales. Por lo tanto, me van a decir, profe, yo estoy cursando una materia y voy a tener que salir corriendo. Sí, así como usted va a salir corriendo, vamos a salir corriendo los profesores también. Es decir, vamos a tener que cortar a lo mejor alguna comunicación y decirles, profesores, discúlpenme, nos vamos a retirar porque nos tenemos que ir a hacer un parcial presencial. Y se van a tener que desplazar hasta la universidad. Eso nos va a pasar tanto a ustedes como a nosotros, pero tenemos que cumplir con esa resolución. Hasta que, bueno, si Dios quiere, volvamos a la presencialidad y todo fluya con mayor normalidad. Bueno, creo que esas fueron más o menos algunas consultas que tomé nota de la clase de ayer, y ahora voy a compartir con ustedes esta planificación, como les digo, pero para hacer un pasaje muy rápido, a ver, vamos a correr un poco cosas acá, para hacer un pasaje muy rápido de este contenido, porque por supuesto no me voy a poner a leer 30 hojas, que es este instrumento, pero simplemente, espero que estén viendo todos bien, si no me avisan. Entre que tengo ventana de admisión, ventana de chat, ventana... No, se ve, profe. Se ve, se ve. Perfecto, gracias, gracias. Acá tienen un instrumento que se llama planificación de la materia, en donde, como les digo, tiene 30 hojas, simplemente voy a hacer foco en lo que a ustedes más les interesa siempre, pero tienen, fíjense, en una primera parte, todos los docentes con sus horarios, ¿sí? Y quienes cumplen el rol de adjuntos o asociados, y de JTP o auxiliares. Esto tanto para el primer semestre como para el segundo semestre. Eso por las dudas, allá en la presencialidad, que nos quieran encontrar, digan, ¿dónde está la profe Sabi en este día, en este horario? Y seguro que yo voy a estar dando clase ahí. Porque somos, como les digo, muy poquitos en la cátedra y cumplimos roles diversos. Después van a encontrar el propósito y el objetivo de la materia, que a lo largo de mis explicaciones conceptuales los voy a hacer siempre, los voy a llevar a eso, así que no hace falta que lo leamos ahora, en relación a cuál es la importancia de la estadística, ¿sí? Con respecto a la carrera y el perfil del ingeniero. Y después acá empieza en detalle, que esto les va a servir seguramente para preparar después los exámenes, si es que hay que prepararlos o no, las unidades. ¿Sí? Tienen las unidades con los contenidos, qué actividades vamos a realizar nosotros en el aula, y la bibliografía obligatoria y complementaria por cada unidad. ¿Está bien? Entonces ustedes, cuando tengan que ponerse a trabajar con esto, ya tienen toda la referencia junta. Eso, voy a saltar muchas hojas, por 10 unidades. 10 unidades trabajadas de la misma manera.
¿sí? Ustedes van a decir, profe, una materia semestral con 10 unidades, sí, algunas son cortitas, algunas son más largas, pero están estructuradas, y ya les voy a contar, de una manera que nos parece más entendible para el alumno. Como verán, estoy pasando las 10 unidades, y todas con su bibliografía, su contenido, que ustedes pueden ver. ¿Qué les interesa a ustedes? Acá, las evaluaciones, ¿sí? Estrategia de resultados y aprendizaje. Bien. Una cosa más con respecto a los contenidos, es una materia que tiene las 10 unidades vinculadas, unas con otras, así que yo les voy a pedir que no digan, bueno, este tema no lo entendí, profe, después me engancho en el próximo, porque les va a costar. Todas las unidades nos van llevando a ir entendiendo las últimas, que son las unidades más fuertes. Entonces, no dejen ningún hueco sin entender, hagan las consultas, utilicen los foros, las clases, la lectura, por supuesto, la ejercitación, y traten de tener siempre presente todos los contenidos que los van llevando en forma espiralada, por decir de alguna manera, a las últimas unidades. Parciales, ¿qué es lo que les interesa? Tenemos 3 parciales, parcial 1, parcial 2 y parcial 3, ¿sí? Cada parcial refleja un eje de la materia, ¿sí? Nosotros tenemos como 3 ejes principales. Un eje que se llama estadística descriptiva, que involucra la unidad 1, 2 y 3, y ahí va el primer parcial. Por eso dice evaluación parcial, unidades 1, 2 y 3, práctico y teórico, separadas, con nota de 1 a 10 cada uno de esos parciales. Ven, para los que están recursando la materia, a lo mejor digan, profe, esto no era así antes. Sí, no era así antes porque hubo ahí algunos problemas de cómo entender, cómo nosotros calculábamos la nota, entonces para que sea más simple para ustedes, se terminó decidiendo que en vez de una única nota, se ponen 2 notas para los prácticos y los teóricos. El material que tienen para estudiar, más allá de las clases y de todos los recursos que pongan los profesores, es el material obligatorio, y ¿cuándo lo vamos a tomar este parcial? Ahora les voy a mostrar un calendario tentativo, pero siempre que, por supuesto, se evalúa después que se dan todas las unidades. El parcial 2 corresponde al segundo eje de la materia, que es el eje de las probabilidades. El 1 dijimos que era estadística descriptiva, el 2, probabilidades. ¿Qué unidades involucra eso? La 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Sí? Son 4 unidades ahí. También, una parte práctica y una parte teórica. Dijimos recién que los parciales son presenciales. Y acá ustedes ven que dice en la plataforma Moodle. O sea, que ustedes van a ir a la facultad y vamos a tener asignada un aula de laboratorio para que resuelvan el parcial utilizando el Moodle, pero de manera presencial, con nosotros ahí presentes. Y van a tener la posibilidad de utilizar la UV más el software InfoStat, y seguramente calculadoras o algo que quieran, con lo que quieran trabajar. Pero es en la facultad y en los laboratorios. Promoción práctica y bajaron a la regularidad. 20 fechas de examen son 2 años. 20 fechas de examen sin presentarse, se les baja a la condición de regular. No la pierden, pero se les baja a la condición de regular. Y si durante esas 20 fechas rindieron 2 veces mal la materia, también se les baja a la condición de regular. ¿Sí? Es decir, que aquel que alcance la promoción práctica tiene para rendir correctamente 20 fechas de examen. Fechas, no turnos. Un turno involucra varias fechas. Cuando digo fechas, ustedes tienen por año 10 fechas. Por eso, un año 10 fechas, más otro año 10 fechas, son 20 fechas de examen. Bueno, y por último, y ya nos vamos a los contenidos, acá tienen un cronograma tentativo, sí, como les digo, tentativo porque por ahí la vida nos lleva por por cambios, y hay que salir a cambiar, y por supuesto van a estar siempre avisados oficialmente por autogestión, y también muchas veces suelo utilizar para los exámenes la casilla de mail institucional.
Así que acostúmbrense también a trabajar, porque a nosotros como cátedra nos tiene que quedar el registro de que les hemos comunicado algo. Entonces utilicen también de vez en cuando, sobre todo para los exámenes, la casilla institucional. Verán que acá hay como muchas clases antes del primer parcial, y esto ha sido, normalmente no es así, pero ha sido provocado por la cantidad de feriados que tenemos en estas semanas. Acá estamos perdiendo creo que 2 días, si no hay cambios, 2 días, y acá de nuevo perdemos 2 días, y que justo son los 2 días más fuertes en que la cátedra tiene prácticos, ¿sí? Los jueves y viernes casi la mayoría de los cursos tienen prácticos. Entonces, estamos contemplando esto, que van a perder esas clases prácticas, por lo que, bueno, hemos estirado un poquito más, pero se siguen dando los contenidos, es decir, el parcial queda un poquito más allá para que ustedes alcancen, lleguen y estudien, pero a lo mejor vamos a terminar medio desfasados entre la parte conceptual y práctica, porque hay que seguir avanzando, el programa es muy largo y el semestre muy corto, entonces seguramente seguimos avanzando. Está planeada en la semana del lunes 25, no significa que van a rendir, esta es la fecha del lunes, no significa que van a rendir el lunes 25. En esa semana, en el curso, en su horario y debidamente notificados, van a rendir ese parcial. Un mes después, fíjense, van a rendir el segundo parcial, y un mes después van a estar haciendo la tercera evaluación. Última semana de clase del semestre, la última semana, se hacen todo el cierre para aquellos que están bien, que ya terminaron la materia, y se hace repasos y recuperatorios, ¿sí? Antes de empezar el periodo de exámenes. Bueno, lo mismo para el segundo semestre, eso en el caso que quieran cursar en el segundo semestre, y después por último, bueno, algunas consideraciones más que las dejo para la lectura de ustedes, porque por ejemplo el lunes tenemos SSL en ese horario. La verdad que me pregunta acá un alumno que cómo hacemos esto de los exámenes, porque los lunes tenemos SSL en ese horario. Mira, en muchísimos años que tengo en la materia, es la primera vez que me dicen que mi horario se superpone con otro. Los horarios están puestos por el Departamento del Sistema. Hace más de 30 años que tomamos los lunes 9 de la mañana. Si SSL es del mismo semestre, no creo que haya superposición. Si SSL es de otro semestre, es problema del alumno. Bueno, el alumno tiene... ¿Perdón? Soy yo el que pregunté. Bueno, ¿Qué tal? Buen día. Se te escucha bajito. ahora se me escucha mejor. Ahí está, mucho mejor, gracias. Bien. No, yo le planteaba, porque yo me inscribí en todo el 2K3, particularmente para que no se me superpongan, Mm. pero SSL es del 2K3, de 8 a 10 de la mañana, creo. Pero Teórico. de 8 a 10 de la mañana, ¿que el examen? No, no, ¿O no, la o sea, la clase? cursada normal de sintaxis y semántica. Por eso me llamó la atención, por eso se lo Sí, planteo. me parece que ahí, mira, lo voy a consultar. Vos me decís que SSL del 2K3 está puesto el horario de 8 a 10 de la mañana, A 10 de la mañana los aproximadamente. días martes. No, perdón, de 8 a 11 y 10 los días lunes. Ah, los días lunes, pero hoy es martes. Pero nosotros rendimos los lunes, dijo profe. Ah, bueno, pero en etapas de examen final vos no tenés clase. ¿Me No, pero entiendes? los parciales comunes sí. No, en el final obviamente que no. No, por eso, cuando te estoy diciendo examen, son los días lunes, son semanas de examen, nunca se superpone con horarios de clase. Y los parciales los vas a tener, no estoy diciendo los lunes, los parciales en el cursado los vas a tener en el horario de práctico, que son los viernes que tenés con Ana. ¿Me explico? Perfecto. Sí, 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 entendí mal yo. Muchísimas gracias. Claro, sí, a lo mejor. Vos, tenemos un horario de clase en donde ningún profe se está pisando nada, ¿sí? Y los parciales van a ser en el cursado, en el horario del práctico que tenés vos con la ingeniera Struck. Los exámenes finales, ya se terminaron las clases, así que ya no nos importa más ese horario, y los exámenes de probabilidad estadística son los lunes por la mañana. ¿Ahora quedó claro? Ok. Perfecto, muy bien. Bueno, eso se los he planteado así a forma
muy genérica, como les digo, como yo digo, abuelo de pájaro, rapidito, para explicarles que son cosas que ustedes siempre están muy ávidos de tener claro para organizarse, y me parece muy bien, pero después me gustaría que en algún momento hagan una lectura más detallada, más comprensiva de todo lo que dice ahí, y si ustedes se fijan, hay muchos otros puntos que faltan de rellenar en esa modalidad, pero a nivel cátedra nos han dicho que esa otra parte que falta no hace a ustedes, entonces la podemos completar para el 1 de abril. Después van a tener también una modificación de esa planificación. Pero en relación a este contrato, bueno, nosotros les pedimos esto, ustedes tienen que hacer esto, ya está puesto, seguramente aprobado, y es la forma que vamos a trabajar en el semestre. Alguien me levantó la manito. Si alguien quiere decirme o escribirme algo, no tengo problema que me interrumpan y que me lo comenten, más que estar mirando el chat. Sí, profe, fui yo, buen día. Buen día. Tengo una consulta que no terminé de entender bien. Usted dijo que se rinde los viernes en Los toda la parte parciales. teórica como práctica el mismo día. Sí, sí, Estamos. vamos. Muchas Usted gracias. va a ir al horario del práctico, va a hacer una parte práctica, va a descansar 5 minutitos, 10 minutitos, y le va a aparecer el formulario de teórico y va a seguir con el teórico. Sí, todo en un tiempo de clases, del horario de clases del práctico. Exactamente. Estamos, profe. Muchas gracias. Exacto. Así que bueno, lean, hagan, anoten consultas, y la próxima clase, cuando nos veamos, seguramente me pueden hacer todas las consultas o las dudas que tengan, así ustedes se quedan tranquilos, y yo también me quedo tranquilo de que lo que uno escribe, a veces para mí está muy claro, porque uno ya lleva muchos años en esto, pero a veces cuando lo lee el otro, puede ser mal interpretado. ¿Está bien? Entonces, lo importante es eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo único que les digo entonces es que estén atentos al nuevo mensaje que les pueda dar yo en relación a la UB, y que espero esta tarde. Yo tengo reunión con la gente de la universidad, así que voy a andar por allá para ver que me solucionen este tema, las aulas que yo pedí, cómo las pedí y demás, así que calculo que en la semana van a tener alguna notificación para que ya ustedes tengan todos los materiales que nosotros hemos colgado en la UB, porque no solamente está la planificación y los materiales obligatorios, sino que tienen, por ejemplo, las clases de cada profesor que les van subiendo, lo que se va utilizando, lo que voy a utilizar yo, está colgado ahí por cada clase. Después tienen videos, tienen videos hechos por la cátedra para aprender a manejar el Infostat, tienen tutoriales para bajar el Infostat y cómo se instala y cómo se trabaja. Es decir, hay muchísimo material que ahora en esta semana no los necesitan, así que no se preocupen por eso. Pero vamos a tratar de que todo funcione como tiene que ser antes de que termine la semana. Bien, vamos entonces ahora vamos a sacar esto y vamos a empezar a hablar un poquito ya de nuestra materia. Vamos a compartir. Vamos a compartir y por un lado, a ver, tengo que dejar muchas ventanitas abiertas acá, porque si hay alguien que quiere entrar, la tengo que tener por acá al costado. Y bueno, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Más que por ahí me escriben, porque por ahí me escriben algo que lo pasé hace 3 diapositivas atrás y ya no tiene ni sentido a veces volver a explicarlo. No tengo problema que me interrumpan. ¿Cómo vamos a trabajar? La verdad que yo extraño muchísimo el aula presencial, en donde dispongo de mi pizarrón y puedo, no sé, a través de un ejemplo, hacerles comprender un tema, de una opción, de otra, buscando alternativas para que ustedes queden tranquilos y se entiendan la temática, que tiene una riqueza, como les digo, infinita esa relación, en comparación con esto que es la virtualidad, ¿no? Acá lo que hacemos los profes es un recorte de los conceptos más significativos de la materia. Por favor, les pido, no se queden solamente con estas PPT para estudiar la asignatura. Ustedes tienen que darse cuenta que de acá sacan los temas más importantes que nos van permitiendo así ir avanzando, pero hace falta una lectura complementaria y comprensiva del material
para que justamente les quede una mejor idea del tema, ¿sí? Porque a veces acá mi explicación y un pequeño concepto no termina de cerrarles como idea. Entonces, como siempre digo, recomiendo siempre la lectura. Del material obligatorio que lo tienen a disposición en la UB en formato digital. Y si lo quieren tener en formato impreso, se llegan a la fotocopiadora de la planta baja de la facultad y le dicen ahí a los encargados, y ellos tienen todo esto para que ustedes le puedan sacar, si la quieren impresa, el apunte, digamos, ¿no? Y a algunos les gusta estudiar más en papel, a otros ya se han acostumbrado a estudiar en formato digital. Por supuesto lo tienen que comprar, eso no tiene nada que ver con nosotros, yo solamente dejo el material para que ustedes puedan acceder a él. Entonces, como les decía, los materiales están, vamos a hacer este recorte e ir como concatenando los contenidos y avanzando en cada unidad. Me pueden interrumpir, pero como yo les digo, la riqueza del aula presencial la vamos a tener, si Dios quiere, próximamente, que me parece mucho más productiva, ¿no? Vamos a comenzar con los conceptos básicos, ¿sí? E iniciales de nuestra unidad número 1, que si fuéramos a ver de nuevo la planificación, ahí decía conceptos de estadística, campos de acción de la estadística, es decir, los temas que involucra esta unidad. Si vamos a abordar un primer concepto, como les digo, muy genérico, a ver, esperen que voy a buscar mi marcador, mi potente marcador, acá estamos. Vamos con un concepto general que tiene que ver con tratar de definir a la estadística y de qué se ocupa la estadística, ¿sí? Entonces dice que es una ciencia derivada de la matemática. Bien, y básicamente les va a mostrar este párrafo como dos cosas fuertes que hace. Por un lado, estudia, dice, ¿qué cosa? La forma de recoger, organizar, resumir, analizar datos. La esencia de la estadística, la materia prima de la estadística es saber trabajar con los datos, ¿sí? ¿Para qué? Para que después, a través de ciertos principios y métodos, nos van a ayudar a tomar decisiones, dice, frente a la incertidumbre. Es decir, que como se está viendo, acá la estadística tiene como dos grandes campos de acción, que son los que están enumerados acá en la parte inferior de la plantilla, ¿sí? Esta parte de organizar, resumir y analizar los datos, la ocupa, o se ocupa, la estadística descriptiva. Y esta parte de tomar decisiones frente a la incertidumbre, lo hace o se ocupa la estadística inferencial, ¿sí? Y estas dos concepciones fueron como creciendo o apareciendo a lo largo de la vida, del tiempo, ¿no? Porque primero la estadística solo se ocupaba del registro de los datos, de analizarlos, o sea, su primer campo de acción en la estadística fue justamente el tratamiento, la presentación, el ordenamiento y algunas conclusiones en relación a los datos. Una tendencia a una modernización de esta ciencia hacen que aparezca otro campo de acción que tiene que ver con la estadística inferencial, y que dice, no solamente va a trabajar con los datos, sino que aparte nos vamos a encargar de ayudar a tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones en relación a los datos recogidos y demás, vamos a hacer un estudio de métodos, principios o procedimientos que, mezclados con la probabilidad, ¿sí? Me va a ayudar a veces a predecir comportamientos, nos van a ayudar a trabajar con cierta certeza en la toma de decisiones. Y esos datos van a ver ustedes que los vamos a poder trabajar tomados desde una población o de una muestra. Por eso es que acá empiezan a aparecer otros términos técnicos, como población y muestra, que vamos a ver ahora a continuación. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir reforzando estos conceptos y ustedes tienen que ir adquiriendo estos conceptos, ¿no? Para expresarse correctamente. Entonces, estamos hablando de la importancia del dato estadístico. Entonces, si es tan importante el dato estadístico, yo tengo que saber, de alguna manera, clasificarlo. Primero, definirlo, qué es un dato estadístico.
y después poder identificarlo o clasificarlo, ¿no? Entonces dice, ¿por qué es importante el tipo de dato? Porque se me determina un método de análisis apropiado, de acuerdo a cómo sea un dato, si es cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Y dentro de esa clasificación a su vez ya van a haber otras subclasificaciones, voy a poder determinar un método de trabajo. Con este tipo de dato tengo que trabajar de esta manera. Entonces, como les digo, el dato es la materia prima en la estadística y la importancia que tiene justamente es empezar a mirarlo y a analizarlo. Entonces, los datos estadísticos, como dice acá en el centro de la diapositiva, son los valores observados de las variables y que pueden ser justamente comparados, analizados e interpretados, ¿sí? Esas variables son características que nos pueden permitir medir, ¿sí? Aspectos poblacionales o muestrales. Si la tenemos que definir supuestamente un concepto más general, decimos que una variable es una característica o propiedad que se puede medir en la población o fenómeno que se esté estudiando. Y esa variable la vamos a clasificar, ¿sí?, como lo vamos a hacer ahora a continuación, en una variable de tipo cuantitativa o cualitativa. Entonces, hasta ahora sabemos de qué se ocupa la estadística, cuáles son sus dos grandes campos de acción, que yo les decía que están muy relacionados con nuestro programa. Acuérdense, en la estadística descriptiva, unidad 1, 2 y 3, después entra en juego la probabilidad en el medio. ¿Por qué? Porque recién les acabo de decir que la probabilidad nos ayuda mucho a tomar decisiones. Las últimas unidades del programa, la estadística en el campo de la estadística inferencial. También acabo de contarles que el dato es significativo, y no solamente hay que saber describirlo, sino clasificarlo. Y es por eso que en esta clasificación les estaba contando que esa variable o dato estadístico puede ser cuantitativa o cualitativa. ¿Cuándo es cuantitativa? También llamada variable numérica, viene de cantidad, es un número. Describe la característica en términos de un valor numérico. Por ejemplo, estatura, peso, número de hijos, número de células, tamaño, o sea, hay millones de ejemplos en donde yo a través de una expresión numérica, ¿sí?, estoy hablando de una variable de tipo cuantitativa. Y una variable es cualitativa, dice, o también denominada atributo, cuando describe una característica como una cualidad. Por ejemplo, la raza o el grupo étnico, el sexo, el nivel de escolaridad. Cuando yo digo, ¿cuáles son tus estudios primarios, secundarios, terciarios? ¿Sí? Un diagnóstico médico. Es decir, hay una cualidad, una descripción, no una expresión numérica, sino una descripción. Entonces ahí estamos en la primera, como les digo, gran clasificación de una variable que puede ser cuanti o quali. Ahora nos vamos a meter dentro de cada una de ellas, y a su vez vamos a trabajar lo que tiene que ver con las escalas. Vamos a comenzar por los cualitativos. El tipo de dato cualitativo, que dijimos también denominado atributo. Ese dato cualitativo, a su vez, puede ser dicotómico o puede expresarse en más de una categoría. Cuando yo digo dicotómico, significa que tiene dos únicas categorías. Por ejemplo, si hablamos de fumar o no fumar, vamos a sacar ahora ya este ejemplo porque no va. Fumar o no fumar es dicotómico, ¿sí? Una persona fuma o no fuma, no es que fuma a medias, o fuma o no fuma. ¿Me está entrando más gente? No. Entonces, esa es una variable cualitativa, yo puedo decir sí o no, y es dicotómica. Mientras que, cuando tiene más de una categoría, estaba viendo que por ahí, perdón, que me distraigo, que me ponen una manito. Si van a poner No, manito, justo iba a activen el preguntarle eso. micrófono. Sí, activen el micrófono y denle nomás, no me pongan manito.
Y si me van a Eh, escribir, la verdad que no me gusta. Diga. Iba a preguntarle eso, si los dicotómicos son más categorías que dicen si, por ejemplo, son más de sí o no, Claro, que sí, son más de ese tipo, en donde hay dos posibilidades y nada más que dos posibilidades. Por eso se llama dicotómica, ¿está bien? Mientras que un cualitativo con más categorías, mira, acá tenés un ejemplo, pueden ser a su vez nominales u ordinales. Vamos al estado civil. Hay más categorías, porque vos podés ser soltero, separado, divorciado, viudo, ¿sí? Ahí se presentan muchas categorías. Es una descriptiva, es una cualidad, y es de tipo nominal. ¿Y por qué le llamamos nominal? Porque no existe un orden obvio en esa categoría. No es que primero tenés que ser divorciado para después ser viudo y después estar soltero de nuevo, ¿sí? No hay un orden en esa categoría, por lo tanto es nominal. Mientras que existen otras cualitativas, que se las denominan ordinales, en donde sí existe un orden. Y más allá de estos ejemplos, te doy otro más común y más entendible. Si yo digo, un chiquito de primaria se sacó excelente, muy bueno, Sati, no Sati, ahí tenés una cualitativa, pero a su vez hay un orden, ¿sí? Obvio. Porque yo puedo decir, el excelente es el mejor y el no sati es el peor, y tiene un ordenamiento lógico y yo puedo hacer interpretaciones en función de eso. O estudios, primarios, secundarios, terciarios, universitarios. Tiene un orden lógico. Esas son las cualitativas ordinales. Pero también, como les decía, existen las cualitativas nominales y las cualitativas dicotómicas, que son las que presentan dos situaciones. Estas son las cualitativas, que dijimos que las cualitativas era una categoría y la otra categoría, acá tienen más ejemplos todavía, les puse otra diapositiva con más ejemplos aún de esto de nominal y ordinal. La otra categoría es la cuantitativa, ¿sí? Que dijimos que estaba dada a través de una expresión numérica. Entonces, el tipo de dato numérico o cuantitativo, que dijimos que el resultado era un número, una medición numérica, también voy a analizar ahora que se subdivide o se subclasifica en discretos y continuos, ¿sí? ¿Cuándo son discretos y cuándo son continuos? Siempre que sean numéricos. Discretos. La variable solo puede tomar un cierto conjunto de valores posibles, ¿sí? Y yo generalmente la defino como surgen de un proceso de conteo. Ahí me doy cuenta que es una variable discreta, porque yo la puedo contar. Yo puedo decir, esta familia tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, en la esquina de mi casa pasaron un accidente, 2 accidentes, 3 accidentes, nacieron un bebé, 2 bebés, 3 bebés. Yo puedo contar, como dice acá, miembros del hogar, intervenciones quirúrgicas, casos notificados de una cierta patología, ¿sí? Esos son numéricos, variables discretas, porque surgen de un proceso de contar. Mientras que es continua cuando, yo digo, surge de un proceso de medir, ¿sí? Entonces el resultado también es una expresión numérica, generalmente expresado en términos de decimales e infinitesimales, y es una medición. Por ejemplo, que yo tengo una altura de 1,72, es una variable numérica de tipo continuo. El peso, el nivel de colesterol en sangre, qué sé yo, los kilómetros recorridos, los kilovatios de un medidor de luz, ¿sí? Entonces decimos que son numéricos, pero que a su vez son continuos. Surgen de una medición. Y los otros surgen de un conteo. Entonces, vamos mirando de nuevo hacia atrás. Ya sabemos la importancia de la estadística, que estamos parados dentro de la estadística descriptiva. En ese campo de acción nos vamos a mover hasta la unidad 3, la descriptiva. Estamos viendo la importancia de no solamente identificar el dato, sino de empezar a mirarlo en más detalle, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué tipo de datos es el que quiero analizar? ¿Es numérico? ¿Es cualitativo? ¿Es discreto? ¿Es continuo? ¿Sí? Eso Profe, es... sí, perdón.
Cuando, por ejemplo, dicen el promedio de altura para tal edad es tal, ¿eso sería valor discreto o sería valor No, continuo? el promedio, los porcentajes y promedios son continuos, ¿sí? El porcentaje y el promedio. Y otra cosa, el tiempo también es continuo. ¿Qué suele pasar? Que a veces ustedes dicen, profe, ¿por qué a veces dicen que una variable continua se discretizó? Algo que tiene naturaleza continua, que a todas luces parece que es continua, usted lo está midiendo como si fuera discreta, ¿sí? Bueno, a eso se le dice una variable de naturaleza continua que se ha discretizado. ¿Y por qué se discretiza? Porque el instrumento de medición con el que yo trabajo me lo expresa en términos de valores enteros, ¿sí? Y por ahí yo mido algo, por ejemplo, el peso corporal lo mido solamente en kilos. Entonces tengo 3 kilos, 2 kilos, 5 kilos, entonces ustedes los confunden porque dicen, profe, pero acá me está midiendo, me está contando kilos. Bien, pero la naturaleza de la variable peso es continua. El instrumento hizo que se podría, o se presentó la forma en que se capturó en forma discreta. Pero si ustedes ponen naturaleza continua, está correcto, ¿sí? Si quieren ser más específicos, ponen continua, discretizada, también está correcto. Suele pasar eso en los exámenes, que les ponemos estas opciones, y después dicen, pero yo puse continua, discreta, y usted no. Ustedes no saben por detrás nosotros a qué opciones les ponemos que son verdaderas o no. Si usted puso solamente continua, está correcta, y si puso continua discretizada, también está correcta, y le va a valorar como correcta la respuesta, ¿sí? Porque todo hace a la interpretación. Y muchas veces tenemos esta limitación de una descriptiva cortita, ¿no? Porque en un parcial no podemos darle toda una explicación, entonces ponemos un enunciado cortito que puede llevar a interpretaciones diversas, entonces nosotros contemplamos esa situación. Cuando ustedes vean el material práctico, fíjense en la unidad 1, hay unos pequeños enunciados así cortitos, y ustedes dicen, no, pero esto no me está diciendo mucho. Sí, ya sabemos, pero tampoco podemos poner, ¿sí?, casos muy detallados, pero la idea es que vayan interpretando esta cosa significativa que es saber. La naturaleza de la variable es continua. ¿Por qué? Porque surge de un proceso de medir, mientras que la discreta surge de un proceso de contar. Ese es un gran concepto que hay que tener muy en cuenta. Profe, por Diga, ejemplo, la edad, ¿no? sí, Que es el sí, tiempo de una persona es continuo, pero la sí. edad la La contamos en discretito, años. la contamos, exacto. Todo lo que Entonces, sea tiempo, horas, años, toda la naturaleza pura de la variable tiempo es continua, exactamente. Pero de alguna manera estamos discretizando, entonces la estamos trabajando como continua discretizada. O sea, dependiendo vos cómo lo conteo, se puede discretizar o no. Se Eso sería. explica. Si ustedes tuvieran que hacer el informe final del TPI y tienen que explicarlo, se explica. Esta variable es de naturaleza continua, pero el instrumento nos lleva a contar y se explica. Y en el caso de las evaluaciones, no se preocupen que van a tener opciones para elegir, y por detrás, cualquiera haya sido la interpretación, va a ser considerada. Siempre estos informes estadísticos no son para trabajar múltiple choice, pero ¿qué quieren que les diga? Nos apareció esta pandemia y tuvimos que empezar a trabajar de esta manera. Pero los informes estadísticos siempre son detallar, tomar postura y decir, esta es mi variable en estudio, la estoy considerando de esta manera, por lo tanto el análisis es este, ¿sí? Por supuesto, apoyándonos ahora mucho en los software que están como muy de boga y que nos ayudan a justamente a automatizar los procesos y demás, pero siempre por detrás, todo estudio estadístico, que es lo que estamos por ver ahora justo a continuación, necesita de un respaldo escrito, de un informe escrito en donde uno tome posición en relación. Esta es la población, esta es la variable, este es el tipo de variable, se está trabajando de esta manera, ¿sí? Esa es la idea. Esto de las etapas, ¿ven? Porque veníamos viendo que importantísimo saber en dónde estoy parado en relación a la estadística, importantísimo descubrir el dato estadístico, pero por ahí me decían algunos alumnos siempre, profe, pero dígame el paso a paso, ¿cómo arranco en un estudio de campo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la receta?, me decía uno por ahí. Entonces yo le decía, bueno, esta receta del método del estudio estadístico se basa en algo que ustedes seguramente han visto durante mucho tiempo en la secundaria,
en las etapas del método científico, ¿sí? El método estadístico, como dice acá la estadística, ofrece un conjunto de herramientas para trabajar con estos datos. No es así, voy, recojo y saco alguna conclusión. Hay como un paso a paso que debo hacer en un estudio de campo. Y ese paso a paso está respaldado por el método científico. Al método científico lo pueden encontrar ustedes por muchos autores en 4 etapas, 5 etapas, 10 etapas, más detalladas, más globales, o sea, no hay así como una postura única, ¿sí? Uno detalla más o engloba más, pero sin perder lo que está pasando dentro de cada etapa. Nosotros les hacemos esta propuesta de las etapas de un estudio estadístico, en donde nos parece bastante significativo, en sentido que después ustedes lo van a plasmar, o lo van a aplicar en ese dichoso trabajo final allá de final de semestre, ¿sí? En donde nos enfrentamos a un caso, una situación, y debo, como dice ahí el primer punto, tener en claro el planteamiento del problema. ¿Qué es plantear un problema? Bueno, definir claramente el objetivo de la investigación. Y no solamente eso, sino que ahí también está subrayado, precisar el universo o población. Vamos a un ejemplo así muy simple. A ver, si yo estoy interesada en conocer los hábitos alimenticios de los adolescentes de escuela secundaria, estoy diciendo un problema como muy amplio, ¿sí? En donde yo tengo que empezar a definir con mayor precisión. Por ejemplo, yo debería decir, estoy interesada en conocer los hábitos alimentarios de los estudiantes de las escuelas públicas de Córdoba Capital del 2022, de los cursos quinto y sexto año. Entonces yo ya estoy precisando, no solamente planteando el problema, sino precisando ese universo de estudio, población o muestra, ya definiremos después, pero en cuanto, como digo yo, en tiempo y espacio. Porque fíjense en qué dije, qué escuela, en dónde, en qué localidad y particularmente en qué año. Eso es fundamental, como primer paso de este método científico. Una vez que yo tengo definido claramente eso, ¿qué dijimos después? Que era importantísimo trabajar el dato estadístico. Entonces, si yo ya tengo foco de a lo que quiero investigar, seguramente voy a distinguir las variables, y esas variables las voy a tipificar en cuanto a si son cualitativas, cuantitativas, qué escala nominal, qué escala ordinal, ¿está bien? Toda esa primera parte ustedes la van a trabajar, como yo les digo, allá en la aplicación del TPI, porque nosotros le vamos a presentar un caso, porque si no estaríamos abriendo mucho el juego y vamos a tener, no sé, 500 casos, o por lo menos 300 casos con todos los alumnos que tenemos. Nosotros le vamos a presentar el caso, pero ustedes van a empezar a hacer un análisis de ese caso. Y van a pasar por todas estas etapas. Bien, una vez que ya tenemos definido el problema, el objetivo de la investigación, el universo, si estoy trabajando con una población en una muestra, tengo que salir a recoger datos, ¿sí? Y esa recogida de la información, como lo plantea acá el punto 2, ¿en qué consiste? No solamente en recolectar los datos, sino también definir los instrumentos de recolección, ¿sí? Ustedes ahí creo que en ASI, una materia que tienen también en este semestre, les enseñan, ¿sí?, a descubrir o a trabajar nuevos instrumentos de recolección de datos que antiguamente se daban con un determinado formato y ahora está todo migrando a trabajar, ¿no es cierto?, con las tecnologías. El hecho de que ustedes en una página de Google hagan clic, 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 clic en una página, ya se están capturando datos en relación a lo mejor a alguna variable. Entonces, esa es una forma de capturar datos. Existen otras que son telefónicas, otras mediante aplicación móvil, otras encuestas tradicionales, entrevistas, o sea, hay muchísimas formas de aplicar instrumentos de recolección de datos para justamente después contar con esas bases de datos y empezar a ¿qué? A hacer un análisis de esos datos, que es el punto 3. Análisis descriptivo, acuérdense, dentro de la estadística descriptiva, que ¿qué hago?
ordeno, clasifico, tabulo los datos. ¿Para qué? Para después sacar, ¿sí?, junto con ciertos métodos, procedimientos y técnicas, cierta información válida, predictiva, y pueda tomar decisiones en función de esos datos. Entonces, en este punto 3, empezamos a trabajar todo lo que es el armado de los datos por medio de tablas, de gráficos, cálculos, medidas. Todo eso vamos a aprender en esta primera etapa de las primeras 3 unidades. Trabajar con el dato estadístico una vez que lo tengo identificado. Y una vez que ya lo trabajé, lo clasifiqué, lo ordené, lo tabulé, lo presenté, me voy a otro paso más, que sería la inferencia estadística, o también llamada generalización estadística, ¿sí?, que tiene que ver con, si utilicé, si el diseño del instrumento, perdón, por ahí me distraigo porque sigo aceptando gente, me parece que vamos a tener que poner un horario. Si definí, mejor dicho, como diseño del experimento, trabajar con la población, va a ser una realidad. Tengo todos los datos, ya los tengo, los trabajo, los tabulo, saco la conclusión y ya está. Ahora, si el diseño del experimento fue trabajar con una muestra, es decir, con una porción de esos datos, entonces seguramente voy a tener que pasar por este cuarto paso, que es la inferencia estadística, en donde yo voy a tomar esos datos muestrales y voy a sacar conclusiones o generalizaciones con respecto a comportamientos poblacionales. ¿Está bien? Entonces solamente voy a pasar por el paso 4 si yo trabajé con una muestra. Si yo trabajé con una población, no hace falta trabajar el paso 4. Y por último, dice el paso 5, que siempre es un paso genérico para cualquier tipo de método, ¿no?, de investigación, es verificar luego la validez de todos esos supuestos o hipótesis que uno planteó como primer punto en estas etapas del método científico. Entonces, acá se los planteamos a las etapas, ustedes van a transcurrir por estas etapas. En esta primera parte les vamos a enseñar conceptos necesarios para terminar de aplicarlo allá al final del semestre. Con todo lo visto en la materia, en 2/3 de la materia, en esa parte final, a través de ese trabajo, van a ir justamente aplicando todos esos conceptos y pasando por todas estas etapas para llegar a lo mejor a alguna conclusión válida en relación al caso que les presente la cátedra. Profe, con el tema de inferencia estadística, o sea, sería agarrar una porción de los datos que vos hayas recolectado y de ahí sacar una conclusión general de todos los datos. Sí. O sea, pensando en esa porción. En esa porción. Ahora justamente después de esta diapositiva viene la explicación de qué es población y muestra, pero me adelanto a eso para que lo entiendan. La población serían todos los elementos bajo estudio, ¿está bien? La muestra es una porción de esa población. ¿Por qué tomé una porción y no toda la población? Hay distintos motivos, ¿sí?, que ya ahora se los voy a expresar. Hay distintos motivos por los cuales yo trabajo con una partecita de esa población. Bien. Si yo trabajé con esa partecita por X motivos que tuve, bien, voy a sacar conclusiones en relación a esa muestra y voy a generalizar y voy a decir, bueno, si acá se comportan los datos de esta manera, quiere decir que yo generalizo y digo, la población va a tener el mismo comportamiento. Yo siempre les doy el ejemplo de las épocas de elecciones, ¿vieron? Cuando dicen, en el barrio tal va a ganar determinado candidato. Y uno dice, ¿cómo sabe? ¿Por qué? Porque fueron a 5 escuelas de la zona esa del barrio tal, tomaron, ¿sí?, los datos de algunos elementos de esas 5 escuelas, trabajaron con una pequeña muestra, se los estoy simplificando el tema, ¿no? Aplicamos ciertos métodos, procedimientos y técnicas de errores, porque la gente me puede decir una mentira, ¿no? Entonces aplico ciertas técnicas de cálculos de errores, de riesgos de cometer errores, una confianza, o sea, trabajo con una serie de conceptos, con los datos muestrales, y llego a la conclusión, generalizo, de que toda la población de ese conglomerado, de ese sector de la ciudad,
tiene como tendencia a ese candidato y ese candidato va a ganar. ¿Está bien? A eso me refiero cuando digo trabajo con un pequeño conjunto de datos, que es muestra, y después paso a la etapa de inferencia, que es generalización. Es más o menos, fíjense en lo que está puesto, lo mismo que yo les he explicado en este esquema, en donde uno dice, bueno, el dato es muy importante, lo voy a organizar y resumir, ¿quién se ocupa de eso? La estadística descriptiva. Si voy a trabajar con una población, como dice acá, población o muestra, si vengo por el lado de la población, que sería la vertical, llegué a las conclusiones y se terminó. Pero si trabajo con una muestra, me voy hacia la derecha, ¿y qué pasó? Tengo que pasar por el procedimiento de la inferencia o la generalización, en la que me aporta mucho, ¿sí? Ayuda a la probabilidad, y llego a obtener las conclusiones, ¿sí? En relación a esa muestra, de lo que pasaría a nivel poblacional. Esto sería como el esquema de lo que vimos recién. Cuando dice Ahora, probabilidad, ¿será la probabilidad de acierto? O... claro, la probabilidad es ese otro eje que yo les digo que nos ayuda mucho a la estadística, ¿sí? ¿Para qué? Porque la probabilidad lo que hace es anticiparnos a lo que va a pasar. Es decir, mirar más allá. Ah, si la variable se comportara así, este va a ser el resultado. ¿Está bien? En cambio, el estudio de campo lo que hace es ir a recoger lo que ya aconteció. La probabilidad lo que hace es mirar lo que puede llegar a pasar. Entonces, como la probabilidad me va a ayudar a eso, a mirar anticipadamente lo que puede llegar a pasar, junto con los datos recogidos y determinadas herramientas y técnicas, nos van a permitir con cierta certeza tomar decisiones en relación a la población. ¿Sí? Ya cuando veamos probabilidades van a ver cómo es que ingresa la probabilidad dentro de estos campos de acción del estadístico. Profe, en el Sí. cuadro anterior Sí. no entendí cuándo se tomaban los datos, porque al principio está el organizar y resumir los datos y luego la decisión de tomar población de muestra. ¿Cuándo se toma la decisión de población de muestra? ¿Antes o después de tomar los datos? No, sí, sí, si lo vemos secuencialmente, primero tengo que decidir si voy a trabajar con una población y muestra y después tomo los datos, porque no me voy a poner a recolectar datos que después no voy a servir. Muy bien la observación, está bien. Claro, primero tengo que diseñar el experimento y decir, me voy a trabajar con una población o con una muestra, como les decía recién. Hay numerosos factores por los cuales me llevan a decidir una cosa y la otra. Y después me pongo a recoger los datos de esa población o de esa muestra. ¿Cuáles son los factores? Y a eso íbamos acá a la definición de población. Los factores pueden ser tiempo, pueden ser costo, puede ser recurso humano, puede ser destrucción del elemento. O sea, hay muchas cosas por las cuales no es así tan simple de decir, no, mejor trabajemos con la población. No, tiene que ver con poblaciones finitas, infinitas, si tengo la plata, el tiempo, la persona capacitada, los procesamientos tecnologizados, a lo mejor, los recursos, ¿sí? Me van a llevar, o a veces, como le digo, el hecho de tomar el elemento, lo estoy destruyendo, no me voy a poner a trabajar con toda la población porque voy a terminar destruyendo todos los elementos de la población. Entonces, primero diseño el experimento, es decir, defino si es población y muestra, y después salgo a buscar el dato. Sí, es correcto. En relación a la población, gracias, perfecto. En relación, sí, cuando uno trabaja con la población es como el censo, me ponen acá, exactamente, ¿sí? Ahora estamos muy próximos a un censo, habrán visto que nos están como informando a través de los medios. Tenía que ser en el 2020, ya han pasado 12 años, y por lo que estoy informada, no mucho todavía, la verdad que no me he puesto, ya voy a mirar más en detalle, va a ser bastante automatizada la cosa, ¿no? Acuérdense que en años anteriores, el miércoles no es, el censo el miércoles, no, no, Me habían dicho, entonces están equivocados o yo no, entendí no. mal. No. Está, ¿cómo es? Antes estaba como muy manual el proceso, ¿no? Acuérdense en que allá hace 12 años atrás involucraron a las docentes y que les daban cierto formulario, casa por casa, tomar los datos. Bueno, ahora se está trabajando
fuertemente en el uso de las tecnologías, hacer una previa, que cada uno de nosotros, tengo entendido, por eso les digo, no me he involucrado tanto, pero ya después les voy a contar. Tengo entendido que cada uno de nosotros desde su casa primero va a hacer como una carga en una página, ¿sí? Entonces, de ciertos datos, y eso va a llevar después a lo mejor a una visita o a algún control, ¿sí? De que realmente la persona que empezó con esa carga, porque si no, también cómo controlamos que sea... que tenga verdad todos estos datos, ¿no? Más allá de que la estadística, como siempre les digo, la estadística no es onza, la estadística se anticipa y dice voy a trabajar con determinado error, con determinado riesgo para tomar decisiones. Sé que en este momento se está preparando algo en un mix, digamos, un poco de tecnología aplicada y un poco de proceso manual también. Porque lleva muchísimo tiempo la captura del dato, en estos formatos así como digo híbridos, y también después, gracias a Dios, el procesamiento de los datos ha mejorado muchísimo en las últimas décadas, porque antes a lo mejor un resultado de un censo se daba 5 años después del censo, ahora con la posibilidad de estos procesamientos que nos agilizan justamente la automatización, entonces los resultados son mucho más cercanos, con posibilidades de que uno cambie cosas, ¿sí? Y haga mejoras en relación a situaciones sociales, económicas, de estudios y demás. Lo que me quedó acá al fondo, y que medio que tendría que cambiarle un poco el orden, es este concepto de población, que lo venimos trabajando hace rato, que vengo hablando de la palabra población, 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 y también de muestra. Entonces, a ver, vamos a refrescar un poco este concepto que dice, es la totalidad de las unidades de observación, personas, elementos o cosas. O sea, todos, ¿sí? Todos conforman la población. Con características, por supuesto, observables y medibles a lo que yo quiero investigar, ¿no? O sea, me voy a ir a capturar datos en relación al proceso de investigación, no me voy a ir a capturar un dato que después no me sirva. Es importante que la población quede definida en forma precisa en tiempo y espacio, lo que les decía hace un rato. Por ahí yo planteo una investigación, pero debo ser bien precisa, es decir, la población cuándo, en este momento, en este día, en esta hora, en esta ciudad, en este lugar. A eso tengo que definir claramente, porque si no es muy dinámica, al otro día ya cambió. Entonces como que hago una mirada, un corte en tiempo y espacio. El tamaño de una población lo vamos a definir, como dice acá, cada vez que hablemos de tamaño de población lo vamos a expresar simbólicamente con una N mayúscula, ¿sí? Y una población puede ser justamente finita o infinita. ¿Cuándo es finita? Cuando yo puedo enlistarla, yo puedo enumerar los elementos que conforman esa población. Y es infinita cuando justamente es ilimitada y no la puedo definir. Por allá, ayer me preguntaba alguien, profe, con respecto al COVID, ¿qué le parece? ¿Es finita o infinita? Y todo depende del lugar y el espacio y el tiempo. Si yo hablo Bueno, a lo mejor de una situación, sí, diga. claro, si vos lo tomás de una situación, por ejemplo, mundial, sería Claro. infinita, pero si vos hablas, por ejemplo, Argentina, ahí sería más finita, ¿o no? Y no sé hasta qué punto habría que ver, porque yo conozco miles de personas, porque no te digo unas, cientos de personas que nunca expusieron que estuvieron contagiados COVID, pasaron por el COVID, ni siquiera informaron, ¿está bien? Claro. Entonces hay ahí un sesgo, digamos, una cantidad de elementos que hay que manejarlos con los errores, ¿sí? Porque por diversos motivos no lo informaron. Si vamos a hablar de los registros es una cosa. Si vamos a hablar de una ciudad pequeñita en donde todos nos conocemos y voy y relevo, sí, seguramente voy a poder hablar de una pequeña población finita. O sea, todo depende, como les digo, ese contexto, ¿no? La definición de tiempo y espacio es muy significativa. Por eso hablamos de poblaciones finitas o infinitas. Y como dice acá, si la población es pequeña, bueno, pequeña, o sea, numerable, es razonable, dice, que esa población se la denomine que yo estoy haciendo un censo. Miren la hora que es y recién está entrando gente, ya estamos terminando la clase. Disculpe que lo interrumpa. Hola, ¿se Sí. escucha?
Sí, ahora sí. Con respecto al tema de la población, por ejemplo, porque Sí. hay poblaciones más numerosas que otras, pero al fin y al cabo... No, ahí te perdí, no se te escucha. Hola, ahí. Ahora, Con respecto al tema de la población, porque sí, hay haber poblaciones más numerosas que otras, como en todos lados, sí. ¿qué es lo que determina que ya pase de ser finita a infinita? O sea, porque sí, si hablamos de la población de China es un número inmenso, pero ¿qué es lo que Que no, determina? que justamente que no la puedo enlistar, por decir, que no puedo definir exactamente cuántos elementos son. Si yo me voy a, no sé, como te digo, a trabajar mi población en mi barrio, yo sé que hay 400 casas con tantas familias, las puedo enlistar, puedo hacer una listita, esa es mi población, ¿sí? Claro, Pero el si entorno vos, nos va a determinar. claro, eso es lo que me lo determina. Si yo digo, bueno, todos los barrios de Córdoba, entonces ahí ya se me empieza a complicar, no puedo definir claramente ese tamaño, esa lista, por decir, bien definida. Eso es simplemente. Perfecto, muchas Pero, gracias. profe, Bien. el poder hacer algo es muy interpretativo. Que se pueda enumerar todas las personas de China, poder se puede. No tenemos el poder ni las herramientas, pero por poder Eh, físicamente no es imposible. Sí, yo diría que si hacen un censo en China también, o sea, hacen un corte y dicen el día de hoy cuántos nacidos, cuántos muertos, cuántos hay, cuántos esto, bla, 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 sí, también a lo mejor se puede, hay que ver los recursos, como vos decís, los recursos tecnológicos, ya manualmente eso es imposible, ¿no? Los recursos tecnológicos que tenemos hoy en día que nos puedan decir con mayor exactitud, ¿está bien? Pero por ahí no es que sea malo no poder definirla, trabajar, decir, la población es infinita, no puedo trabajar. No, no es malo tampoco. Uno tiene recursos en la estadística para decir mi población es infinita y yo voy a hacer un estudio con una población infinita y bueno, las conclusiones serán en relación a eso también. ¿Está bien? A nosotros nos Profe, da como, a ustedes me imagino les da como cierta seguridad de decir, la puedo definir, la tengo ahora y la cuento, entonces yo ya sé que estos datos son desde hoy. Sí, te escucho. Si hay una población infinita, se trabaja directamente como con una muestra, ¿no? En las posibilidades, sí, Sí, lo ideal sería trabajar con una muestra, claro. Sí, bien, por eso te gracias. digo, la estadística tiene los recursos necesarios para hacerlo. Claro, La muestra, ahí vamos, entonces, ¿qué es la muestra? Es un conjunto de unidades de una población, ¿sí? Que se seleccionan para ese estudio. Una parte, un tamaño definido. Entonces van a decir, hay un tamaño exacto para... Tampoco hay un tamaño exacto. Hay un cálculo que les vamos a enseñar nosotros a hacer, que tiene que ver, ¿cuál sería el tamaño de muestra apropiado si queremos manejar este error o este riesgo de cometer este error? Está vinculado a otros conceptos, ¿sí? El tamaño apropiado, y no solamente el tamaño, sino la forma de seleccionar esa muestra. Todo eso lo vamos a ver en la unidad 8 de nuestro programa, que se llama Teoría del Muestreo. Ahí les vamos a enseñar cómo seleccionar una muestra, distintos procedimientos, y cuál sería ese número apropiado para tomar una muestra, y qué involucra, ¿sí? Dentro de ese tamaño, qué conceptos involucra para sacar ese tamaño ideal. Entonces, acá yo les he puesto el concepto de lo que es muestra, ¿sí? Y acá dice, para conocer las características de una población no es necesario estudiar todos los individuos, sino que basta a veces con trabajar con una muestra, y esta palabrita la vamos a usar mucho, representativa. ¿Sí? Uno dice, esta muestra es representativa. ¿Cuándo? Bueno, cuando el tamaño y las características y la forma o procedimiento de tomarla me asegura de que hay que no hay, digamos, subjetividad en la elección de esa muestra, sino que es una muestra tomada a veces al azar, de manera bien objetiva, digamos, en donde hay procedimientos que respaldan justamente esa elección del elemento que va a formar parte de la muestra. Y hay dos conceptos más que tienen acá abajo y que les van a ayudar mucho para trabajar los ejercicios de esta primera unidad, que tiene que ver con la unidad estadística y la unidad de relevamiento. ¿Qué es la unidad estadística y qué es la unidad de relevamiento? La unidad estadística, dice, está formada por cada uno de los elementos individuales. ¿Sí? Cada elemento individual de la población es mi unidad estadística. Yo generalmente, la frase que me la define es la unidad que me da el dato. ¿Sí? La unidad estadística es el elemento que me da el dato. Entonces, si estábamos hablando recién de
que estaba interesada en saber los hábitos alimentarios de los estudiantes de las escuelas del año tanto, de quinto y sexto año, cada estudiante es para mí la unidad estadística. Es el elemento ese que forma la población, que me va a dar el dato en relación a alguna variable que yo voy a definir que tenga que ver con la alimentación. ¿Está bien? Y la unidad de relevamiento, yo siempre la defino como que es el lugar físico a donde fui a buscar ese dato. Yo no estoy tomando un chico de secundaria en la Plaza San Martín, que lo paro y le pregunto. Yo estoy yendo a las escuelas de la provincia de Córdoba a buscar el dato ahí, ¿sí? Entonces, la unidad de relevamiento es el lugar en donde se provee de ese dato. Esa es la diferencia. Como siempre les digo, yo hago como recortes para ir avanzando, porque si no nuestros tiempos no nos dan. Ustedes vayan complementando esto con mayor lectura y con mayor ejemplificación en el material. El material que tenemos es absolutamente autodidáctico, ¿sí? Así que por ahí sí, alguna cosa les ha quedado media poco entendible, no solamente tenemos las clases teóricas y prácticas, sino recurran al material. Presentación de datos estadísticos. Y ¿Puedo volver un segundo a la diapositiva anterior? ¿Cómo no? A ver, ahí vamos. Ahí estamos. Ahí estaría, gracias, era para sacarle captura. Perfecto. Todo esto va a estar subido en la UV, no se preocupe. Ah, bueno, gracias. Ya está subido a la UV, pero lo que pasa es que ande la UV. No me hagan hablar, porque estoy re enojada con el centro de cómputo. Re enojada, porque yo soy una persona que me gusta que mis alumnos tengan todo desde el primer día. Así que apenas se habilite, todas mis PPT y todo lo que utilicemos va a estar subido en la solapita que va a decir 2K3 teórico, y hay otra solapita que dice 2K3 práctico. Somos muy estructuradas las ingenieros que estamos en la cátedra, así que no se preocupen que todo el material lo van a tener. Bien, vamos hilvanando todo lo que veníamos viendo, hilvanando, concatenando, relacionando, hablemos con propiedad. Vamos relacionando. Hablamos de la importancia del dato en la estadística, de que tenemos que saber clasificarlo como cualitativo o cuantitativo, trabajar las escalas de esos datos, y después vimos que había un paso a paso. En ese paso a paso yo les dije que había un momento en donde tengo que salir a recolectar el dato, ¿sí? Ya cuando definí el estudio y demás, salgo a recolectar el dato y tengo que aprender a presentarlo, y no solamente a presentarlo, sino a interpretarlo. Porque si yo a ustedes les doy una base de datos de 50.000 columnas y no sé cuántas filas, y le digo, ahí tenés los datos, ustedes van a decir, ¿y esto cómo lo trabajo? Entonces hay forma de resumir toda esa información en algo entendible para alguien que tiene que tomar una decisión. Y eso se hace antiguamente manualmente, y ahora, ayudado por todos los software que tenemos, se hace rapidísimo, ¿no? Yo presento mi base de datos y a través de ciertas herramientas puedo ir presentando ese conjunto de datos de distintas maneras. ¿Cuáles son las tres maneras básicas que les pedimos en estadística que por lo menos sepan presentar la información? Son estas tres que están acá. Una presentación escrita, una presentación tabular y una presentación gráfica. ¿Está bien? La presentación escrita es más manual. ¿Estamos? Mientras manual en el sentido que la construyo a través de conclusiones que yo interpreto y lo hago en forma escrita justamente y más manual. Mientras que la tabular, últimamente los software ya me devuelven tablas hechas, o gráficos que por supuesto también a partir de los datos se generan solos, no los tengo que construir yo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos tres tipos de presentación? La escrita, como dice acá, lo tienen a su derecha, esta forma de presentación se usa para cuando los datos son pocos, dice, y no solamente los datos pocos, sino la cantidad de variables a analizar. ¿En qué sentido? Si a mí me pidiera un informe, en este momento, el jefe del departamento, y me dice,
Decime cuántos chicos tuviste, cuántos tuviste en el inicio, cuántos se te bajaron a la mitad, cuánto al final, tenés el registro de asistencia. Perfecto, yo puedo solamente elaborar un pequeño informe que diga, bueno, tantos conectados, tantos esto, poquitos datos para analizar, poquitas variables para analizar, hago un informe escrito, entendible para el otro, y no hace falta que me ponga a hacer ni un gráfico, ni una tabla, ni cálculos, ni medidas especiales. ¿Está bien? Mientras que, si hacemos una presentación tabular, entonces tengo un armado de tablas, ¿no? Y las tablas tienen sus formatos particulares. Por ahí alguien me pregunta si hay algún otro formato. Sí, hay otros formatos como los cubos de decisión, como los tableros de alertas, o sea, hay distintas maneras, ¿sí? Tablas más para datos cualitativos, otras para datos cuantitativos, hay distintas maneras, y van adquiriendo distintos formatos hoy en día, y más trabajando con toda esta nueva paradigma, mejor digamos, un nuevo paradigma que tiene que ver con analizar datos y el tratamiento en forma automática, ¿sí? Nos ha permitido jugar con los datos y hacer presentaciones mucho más didácticas, más entendibles para aquel que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Entonces, nosotros les planteamos estas como las formas más básicas, y a partir de entender esto básico, ustedes pueden crecer, ¿sí? Más en nuestro campo de acción, que tiene que ver con las tecnologías, crecer en saber analizar datos mezclado con estas posibilidades, como les digo yo, de presentación de esos datos estadísticos. Entonces, ¿qué vamos a aprender nosotros? Hacer un informe, que ustedes lo van a terminar haciendo o aplicando allá en el trabajo práctico integrador, porque una vez que hagan todo, analicen, procesen, van a tener que sacar conclusiones y van a tener que escribir algo en relación al análisis de las variables y del caso que se les presentó. Van a transcurrir por este proceso de presentación escrita. Presentación tabular, vamos a aprender ahora cómo armar tablas, ¿sí? ¿Cómo se llama este tema particularmente en nuestra unidad? Se llama tablas de distribuciones de frecuencia. Yo por ahí, en vez de usar el término distribuciones, les hablo de comportamiento. Tablas de comportamientos de frecuencias para cuando las variables se presentan en listas o en intervalos, ¿sí? Acá tienen un ejemplo de una variable presentada en intervalos, porque todo depende de cómo quiera yo la información que me va a devolver este dato procesado que me va a devolver la tabla. Y otra forma de presentar las cosas es gráfica. Ustedes saben que muchas veces, y a niveles directivos altos, no me vengas con tablas y números y cálculos, yo quiero ver en forma gráfica algo rápido, que me marque un porcentaje y demás, y me esté dando una idea de lo que está pasando. Entonces, estas son como las tres formas más básicas que ustedes, como les digo, los vamos a incursionar en eso, y después crecerán en función de sus posibilidades. Bien, entonces, tablas vamos a ver de dos tipos, para variable en lista y en intervalo, y gráficos, como ven acá, hay gráficos para una variable cualitativa, como la veníamos distinguiendo antes, y gráficos para variables cuantitativas, ¿sí? Algunos son gráficos, estos cuantitativos lineales, otros son de superficie, y estos son para calcular, justamente para presentar ese tipo de variable que es un atributo. Esto vamos a empezar a trabajar más fuertemente la semana que viene, pero ahora simplemente con 2 PPT más les quiero como presentar y relacionar todo lo que hemos visto recién, que corresponde a la unidad 1, y cómo se va vinculando, como yo les digo, con la unidad 2. Recién hablamos de la importancia de definir, acá, el tema de investigación, ¿sí? Entonces es fundamental para empezar a construir tablas y recolectar datos, tener en claro. Hagamos de cuenta que el problema de investigación es establecer el perfil de las industrias de conserva en función de algunas características,
La unidad de análisis, la unidad estadística va a ser la industria de conserva, la población, van a ser todas las industrias de conserva del país, por ejemplo. Obvio que acá está resumido, ¿no? La forma siempre, como yo les digo, de describir estas cosas tiene que ser bien completa, sobre todo la población, como les dije, en tiempo y forma. Bueno, pero planteando el problema, lo que quiero llevarlos es qué hicimos. Después de plantear el problema, dijimos que teníamos que empezar a trabajar las variables bajo estudio, y ahí viene todo lo que vimos en relación a la clasificación de las variables. Por ejemplo, en esta problemática en particular, si yo quiero ver el número de empleados de esas industrias, yo sé que el número de empleados es una cuantitativa discreta. Y si quiero saber la superficie que tienen esas industrias, yo ya estoy definiendo que esta es una cuantitativa continua. Y si quiero saber si tiene una calificación, la industria, a lo mejor pública, la gente dijo es buena, mala, acá tenemos una cualitativa ordinal. Entonces, plantear el problema, identificar las variables, diseñar el experimento, como decíamos con el compañero recién, es decir, voy a trabajar con todas, o voy a trabajar con una parte, y después me voy a recolectar la información a través de una base de datos. ¿Sí? Nosotros, en el caso del TPI, le vamos a presentar el caso, ustedes van a definir las variables, pero nosotros les vamos a dar la base de datos. Les vamos a decir, estos son los registros, trabajen sobre esto. Una vez que se recolectan los datos, entonces recién voy a pasar a tratar de definir, como les dije yo, de resumir esos datos en algún modo de los que les acabo de contar recién. De modo literal, en forma de tablas o en forma de gráficos. Hagamos de cuenta que vamos a trabajar en tablas, porque el conjunto de datos tiene determinado volumen. ¿Cómo se presentaría eso? Y ya vamos terminando hoy. Bajo ese problema que seguimos definiendo, fíjense, yo armé varias tablas, no armé una única. Acá tengo la base de datos, acá tengo las variables que quiero analizar, y por cada variable, lo que voy a hacer yo es trabajar una tabla. No es que la estadística no pueda relacionar más de una variable, sí, pero nosotros específicamente en este cuatrimestre, en este semestre corto, con un programa tan largo, nos abocamos a trabajar distribuciones, se llaman unidimensionales, es decir, el análisis de una variable. Se puede hacer bidimensional, se puede hacer multidimensional, la estadística tiene un campo de acción amplísimo y riquísimo, pero como vuelvo a repetir, nosotros los introducimos a la temática, y ustedes después, si están interesados, les digo que es un campo de acción bastante bueno empezar a trabajar en esto, muy requerido en el mercado, van a tener que profundizar más. No solamente la estadística se la damos acotada, economía se la van a dar acotada, otras materias, no sé, legislación se la van a dar acotada, es decir, la carrera tiene un pantallazo, ¿sí? La carrera en su totalidad tiene un pantallazo de materias que nos aportan, ¿sí?, a esta formación de ingenieros. Pero seguramente si me especializo en un campo u otro, tendré que seguir apropiándome de nuevos conocimientos. Y de más está decirle que han elegido una carrera en donde el cambio es continuo, ¿está bien? Entonces siempre van a tener que estar aprendiendo cosas. Depende también del campo de acción que hayan elegido. Por lo que, vuelvo a esto, vamos a explicarle distribuciones unidimensionales, una variable a la vez. No quiere decir que se puedan hacer otras cosas. Por ejemplo, en lo que hablábamos al principio del semestre, al principio de la clase de hoy, la ingeniería, en las otras ingenierías que se da probabilidad estadística, tienen una unidad completa que se llama regresión y correlación, que justamente es la relación o correlación de más de una variable, ¿sí?, que se usa mucho en los procesos productivos. Entonces, vamos a trabajar las tablas unidimensionales, y fíjense, hice una por cada una de las variables de recién. Por ejemplo, la calificación, dijimos que la industria era muy buena, regular o mala, dijimos que era cualitativa ordinal. Después, el número de empleados, acá es una
cuantitativa, trabajada en intervalos, o podría haber sido en lista. Acá teníamos la de superficie también, ¿sí? Y cada una de estas tablas tiene, fíjense, como columnas, un conjunto de medidas o frecuencias, que son las que terminan de armar esa tabla, y que, bueno, en las clases nuestras, las conceptuales, yo solamente les voy a explicar qué significa, cómo se hace manualmente, para que sepan qué es lo que hace el software por detrás. Porque cuando vean el InfoStat, les va a devolver el numerito, pero está bueno saber ese numerito de dónde salió. Qué cálculos, o qué sumatoria, o qué hizo para devolverme ese numerito. Más allá, por supuesto, de la interpretación de la frecuencia y demás. Entonces, bien, en este aspecto ahí vamos a dejar, vamos a seguir la clase que viene, pero lo que les quería mostrar, como les había dicho acá, no solamente las tablas vamos a aprender a manejar, sino que vamos a trabajar, como les decía, un montón de gráficos, un montón, tantos como, ahí estamos, tantos como estos, ¿sí? Todos estos gráficos los tienen ustedes en el material obligatorio, para variables especiales, cualitativas y especiales, distintos tipos de diagramas, y para variables numéricas, como les decía yo, gráficos en lista, gráficos de superficie. Vamos a aprender a construirlos, y sobre todo lo que más nos interesa, no solamente es la construcción, sino es la interpretación de estos gráficos. ¿Está bien? Eso lo vamos a trabajar en la siguiente clase. Tienen, por ahora, toda la unidad 1 trabajada, y empezamos a relacionar la unidad 1 con la unidad 2. La unidad 2 justamente habla de esto, de la forma de presentar ese dato estadístico en estas tres formas que les planteé, ¿sí? Y no solamente su construcción, sino también su interpretación, que es lo que más nos interesa. Y la unidad 3, que haría el cierre de la estadística descriptiva, que la vamos a ver por supuesto en clases más adelante, también está vinculada con las otras unidades, porque es otra manera de presentar el dato, más resumida aún todavía. En la unidad 2 la presentamos de determinada manera, y en la unidad 3 vamos a aprender a calcular medidas que me van a resumir de alguna manera, y me van a decir algo en relación a esos datos que tenemos. Bueno, por hoy me parece más que suficiente. Nos vamos a volver a ver, si Dios quiere, el martes que viene. No pierden conmigo muchas clases, sí creo que van a perder con Ana, así que aprovechen, como siempre les digo, vayan haciendo lecturas, subrayado, marcado, haciéndome las consultas que necesiten en relación a lo que hemos visto. Y el martes que viene seguimos trabajando en las unidades, y si hay algún otro inconveniente con la UB, van a estar notificados, y si no, les voy a notificar de que pueden cumplir con el procedimiento de automática. Esperen que yo mande el mensaje para empezar a entrar a la UB. Si tienen alguna duda, los Perfecto, escucho, y si profe. no, los Gracias por la libero. clase. Vamos. Sí, profe, tengo una duda. Diga. Sí. Las unidades son capítulos en los PDF esos que subieron, ¿no? Sale como capítulo 1, 2, 3, hasta el 6 creo que hay. ¿Capítulo? ¿A dónde dice capítulo? Sí, Espera. dice, bueno, en el teórico que bajé el material, dice Sí. capítulo 1, 2, 3, y después hay otro que Claro, dice... son las unidades, 1, 2, 3. son unidades. Bien, Listo, listo, bien, listo. bien, bien. Voy a cambiar por ahí la palabrita para que no los confunda. Claro, Claro, sí, en el porque por ahí un en el- capítulo era un poco más grande que no, una no, unidad de en todas. el material bibliográfico dice capítulo porque es como un libro, ¿no? Capítulo 1, Bien, capítulo bien. 2, capítulo 3. Y Bien, pero que bien. corresponde, el capítulo 1 corresponde a la unidad 1, capítulo Bien. 2 a la unidad 2, así, exacto. Bueno, gracias, profe. Perfecto. No, de nada. Nos vemos. Estamos, los libero, no hay ningún problema, nos veremos el martes que viene si Dios quiere.